Esta semana hubo, un inicio de agenda con temas que tenían que ver con el resumen de los temas tratados durante la 35ª reunión del Comité de Integración Argentino-Chileno. Se hizo aquí en Neuquén. Uno que tiene ya varios años, no deja de sorprenderse por el entusiasmo que despiertan este tipo de encuentros, porque de alguna forma también, tenemos que ser justos, hay temas que llevan 15 años de debate y por ahí hasta todavía no logran los avances esperados. Hay que discutir durante 15 años el mismo tema. De esto vamos a hablar en esta primera etapa de la charla con Sebastián González. Sebastián es el secretario de Planificación y Desarrollo de la provincia de Neuquén y ellos fueron los coordinadores de este comité de integración. Sebastián, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. ¿Mucho trabajo? ¿La organización previa lleva mucho trabajo? Así es, a cada provincia o región que le toca organizar este tipo de comités que son muy populosos. Tuvimos casi 500 personas participando jueves y viernes de esta actividad, ahí en el espacio DUAM. Lleva mucho trabajo, por lo menos de 3 o 4 meses previos, para ir acordando las agendas temáticas que va a tener cada comisión y cuáles son los temas en los cuales se va a discutir. Y tratando de poner en órbita a muchos de los que van a participar en el sentido de cuáles han sido los avances que se han logrado a lo largo de ese año de trabajo entre un comité y el otro. Nosotros nos tocó recibir el comité en la provincia de Neuquén después de 6 años. El último había sido en 2010 en San Martín de los Andes y el comité va rotando entre Argentina y Chile en las diferentes regiones que componen el comité de los lagos. A lo largo de la frontera argentino-chilena funcionan durante el año varios comités y son espacios que están establecidos en un tratado que tiene Argentina con Chile desde los años 90 y que de algún modo es el único espacio en el cual participan todos los actores de la sociedad civil, tanto también como los diferentes estamentos públicos, nacional, provincial y local. Por eso es tan populoso, por eso llama mucho la atención y convoca tanta digamos, opinión en el sentido que se tratan temas que para una provincia como la nuestra, que tiene 600 kilómetros de frontera con Chile, que tiene relación con 4 millones de habitantes chilenos del otro lado, son temas realmente muy importantes porque la provincia de Neuquén tiene una historia de vinculación con Chile muy antigua. Claro. Y cada vez es mayor el interés del neuquino con respecto a los vecinos chilenos y de los chilenos con respecto a Neuquén. ¿O esta relación también se da, por ejemplo, del chileno con respecto a Chubut y del chubutense con respecto al chileno? Me parece que la cercanía es más con nosotros, ¿no? Es más y en buena hora, porque eso indica que el proceso de integración está avanzando bien, a pesar de que entre nuestros dos países por ahí las relaciones no siempre alcanzaron el nivel de avance comercial o económico y cultural y turístico que podríamos haber deseado. Neuquén tiene 7 pasos fronterizos con Chile, que son una suerte de puente a lo largo de la cordillera. El resto de las provincias patagónicas tienen menos vinculaciones internacionales con Chile y eso hace que probablemente también de la mano de los más de 35.000 chilenos que viven aquí en la provincia de Neuquén, tengamos ese lazo tan fuerte que ha superado lo familiar, lo cultural y se ha instalado definitivamente en lo que es la agenda comercial, económica y de intercambio turístico, que es muy fuerte. Se organizó y lo pensaron ustedes de una manera. ¿Qué fue lo que resultó? Eso pasa siempre, ¿no? Los planes sirven hasta el momento de entrar en combate. La verdad que el comité tiene como más o menos 10 mesas o 10 comisiones de funcionamiento y hay algunas que son muy populosas, especialmente las que tienen que ver con la infraestructura, en las que hay siempre temas que se arrastran a lo largo de muchos años, la de facilitación fronteriza, es decir, toda la parte soft de la integración, y luego otras comisiones que nos sorprendieron mucho en el sentido de la vivacidad y de la cantidad de participación. Una de ellas fue la Comisión de Turismo, que
superó con creces la cantidad de participantes que teníamos previstos y se trataron temas muy importantes que ahora puedo contar un poco. La de cultura y relaciones culturales tuvo muchísima actividad también, se trataron cosas muy interesantes, se definió la posibilidad de hacer una suerte de circuito corredor cultural entre las localidades argentinas y chilenas del otro lado, la elaboración de un pasaporte cultural, es decir, iniciativas que apuntan a que haya mayor integración en los colectivos que trabajan específicamente temas de arte y cultura. La Comisión de Deportes tuvo también una gran participación. Recordemos que con Chile tenemos los Juegos de la Araucanía, que todos los años convocan a muchísimos deportistas que están federados, pero acá se dio un paso más porque se empezó a analizar la posibilidad de hacer Juegos binacionales comunitarios, es decir, dando la posibilidad a los clubes de barrio, a las asociaciones sociales que tienen actividades deportivas para que puedan también integrarse con sus pares de la República de Chile. Y luego una comisión que concitó mucho interés porque hacía muchos años que estaba un poco dormida, que fue la comisión del ferrocarril trasandino, del corredor bioceánico, como se llamó formalmente, y que, digamos, reflotó porque empezó a aparecer un interés genuino que no había estado en los últimos 10 años de parte tanto del gobierno chileno como del sector privado de ese país en tratar de ver las posibilidades de avanzar en la concreción de una conexión ferroviaria entre Neuquén y fundamentalmente la región de la Araucanía y del Biobío. Así que esas fueron las comisiones más dinámicas y más activas y las que trataron temas que tienen que ver mucho con la agenda de problemas que todavía arrastra nuestro proceso de integración, pero también con las oportunidades que tenemos por delante y con las últimas novedades que se han ido produciendo a partir de las nuevas conexiones aéreas, de la terminación de algunas obras de infraestructura importantes o del comienzo de algunas nuevas obras que van a permitir mejorar la interconexión física y también toda aquella que no tiene que ver con lo físico, pero que ayuda al intercambio comercial y turístico. Sebastián, ¿por dónde querés que arranquemos? ¿Por el tema turismo o por lo que te sorprendió con el tema del trasandino? Bueno, lo del trasandino es interesante porque este es un proyecto que la provincia de Neuquén no ha abandonado nunca, a pesar de las fuertes críticas que muchas veces a lo largo de estos últimos 15, 20 años tuvieron algunas iniciativas llevadas adelante por anteriores gobiernos provinciales, como por ejemplo la extensión de las vías férreas desde Zapala hasta cercanía de Las Lajas para tratar de acercarlas al límite con Chile, el impulso que se le dio a todo lo que es la zona franca en Zapala, la zona de actividades primarias, aduaneras. Eran, digamos, proyectos que parecían no tener una reciprocidad del otro lado y estaban pensados de cara justamente a la salida por el Pacífico. Durante muchos años Chile manifestó que no tenía interés en este sentido, ese era también un indicador de la relación que había con Argentina en este sentido. Hoy el nivel de inversión entre Argentina y Chile cruzados todavía es muy bajo para las posibilidades que tenemos. Y bueno, en los últimos 18 meses ese interés ha reflotado, indudablemente atraído por la perspectiva de Vaca Muerta y de todo lo que implica, pero no solamente de Vaca Muerta, sino también de las obras de infraestructura hidroeléctrica que también sobre la cuenca del río Limay están planteadas y que aparecen en el radar de los inversionistas y de los que están interesados en participar justamente de esos desarrollos. Así que de nuevo esta infraestructura de conectividad logística ha pasado a estar dentro de la agenda de trabajo y ahora tenemos que lograr desde las provincias y regiones que están involucradas, que no es solamente Neuquén por supuesto, está la provincia de Río Negro, está la provincia de Buenos Aires que tiene el puerto de Bahía Blanca, tratar de lograr que los dos gobiernos nacionales nos ayuden a conseguir los inversores privados y el financiamiento internacional que permita apalancar esas inversiones privadas para que este proyecto, que hoy está más cerca que nunca, se pueda concretar definitivamente y nos dé al final la salida al Pacífico que estamos necesitando como provincia mediterránea. Está prevista una reunión o una visita de Macri a Chile, ¿no? Macri estuvo recientemente, precisamente en la semana en que se hizo el comité de integración, en la previa, y
Y ahí, bueno, le dio un impulso muy grande a varios temas que tienen que ver precisamente con la provincia de Neuquén y con esto que hablábamos. Lo primero es la posibilidad que está al alcance de la mano de terminar de firmar con Chile un acuerdo de libre comercio que no teníamos. Lo teníamos en algunos protocolos para los productos industriales y agropecuarios, pero no existía, por ejemplo, para el caso de los servicios y de todas aquellas actividades económicas de alto valor agregado con las que no podemos todavía comerciar libremente con Chile. Para el caso de las inversiones, es decir, que las inversiones de un país y el otro puedan ser tratadas de mejor manera desde el punto de vista tributario y fiscal y de condiciones de competitividad respecto de inversiones de otros países. Este tratado muy probablemente se va a firmar en los próximos 2 o 3 meses y nos va a abrir otra posibilidad, que es a partir de Chile poder salir y usar la plataforma comercial que tiene Chile. Es decir, la economía chilena está completamente globalizada, tiene 26 acuerdos comerciales firmados con todo el mundo, es una economía completamente abierta y que tiene también una fuerte internacionalización en el sentido de las inversiones. Las inversiones chilenas en Perú, en Colombia, en Brasil son muy fuertes, lo van a hacer seguramente en la República Argentina y probablemente también en la provincia de Neuquén. Y el segundo tema que Macri de algún modo dejó planteado y que está también a punto de cerrarse es el famoso swap energético, que lo explicó el gobernador precisamente y el embajador de Chile en la apertura del comité, que es un mecanismo de integración energética o de complementación energética que va a permitir que Chile nos provea de energía eléctrica en el norte del país, ahí donde nosotros por ahí tenemos algunas deficiencias, o de gas también para que nuestras centrales térmicas puedan generar energía eléctrica y que sea compensado por flujos de gas enviados aprovechando el gasoducto del Pacífico que sale de Loma de la Lata y llega hasta el puerto Concepción para poder abastecer a esa parte del sur chileno. Es decir, es un mecanismo en el cual ganamos los dos países y por supuesto para la provincia de Neuquén es muy interesante porque es la posibilidad de volver a hacer exportaciones de gas, claro, de obtener divisas y en definitiva de darle también otro impulso a Vaca Muerta como corazón energético del país. ¿Cuánto hace que no se opera a través del gasoducto trasandino, Sebastián? Y hace por lo menos poco más de 10 años. Los acuerdos que teníamos de provisión de energía de gas, concretamente a Chile, fueron cancelados durante la presidencia del presidente Kirchner y no volvieron a ponerse en marcha. En ese momento el gobierno nacional argumentó cuestiones que tenían que ver con la seguridad energética o el autoabastecimiento de nuestro país y le cortó los envíos de gas a Chile. Eso generó en Chile problemas muy graves. Sí. Imaginemos nosotros si de repente de la noche a la mañana nos cortan el gas y no tenemos previstas fuentes alternativas de abastecimiento. Generó obviamente una desconfianza natural hacia futuros acuerdos en esta materia y parte de esa desconfianza la tenemos que ir removiendo a partir de ofrecer la seguridad jurídica que necesitan este tipo de intercambios para que todos estemos seguros, tanto los que proveemos como los que demandan. ¿Y hoy estamos en condiciones de enviar gas a Chile? Si la producción no convencional de gas sigue creciendo como está creciendo en Neuquén, a partir de los yacimientos no convencionales, es muy probable que podamos estar en condiciones de enviar partidas de gas que van a ir creciendo. La infraestructura de transporte está disponible y de nuevo, en la medida en que nuestro país siga demandando energía y que podamos seguir adelante con las inversiones que están previstas para la cuenca neuquina en este sentido, vamos a tener gas no solo para abastecer completamente las necesidades energéticas que tiene nuestro país, que tiene una matriz energética cuyo 51% está denominado en gas, claro, sino también para poder abrir el comercio con Chile y también ayudar a ese país a, de algún modo, obtener este líquido tan importante en forma mucho más económica que la que está obteniendo ahora, que lo hace fundamentalmente por barco, como seguimos haciendo nosotros y como hicimos durante muchos años a un costo altísimo para nuestra macroeconomía y nuestra balanza de pagos. Ellos básicamente dependen del gas que ingresa por barco. Fundamentalmente es así. ¿Cómo está la economía chilena? Y es una economía que
al ser una economía abierta, puede obtener todas las ventajas que tiene precisamente el tener acuerdos comerciales prácticamente con todos los países que están en crecimiento en el Asia-Pacífico, también en América del Norte y también con Europa, y que está también sujeta a los riesgos que implica ese nivel de apertura. Chile está creciendo muchísimo, por eso está necesitando también más cantidad de energía, está permitiendo que mucha gente, por ejemplo, que antes no hacía turismo, un fenómeno parecido al de Brasil, pueda salir cada vez más a participar de lo que son ofertas turísticas en el exterior. Hay 1,5 millones de chilenos que salen todos los años a vacacionar en el exterior y un 10% de ese flujo lo captamos nosotros aquí en Neuquén, aproximadamente 150.000 turistas chilenos que nos visitan fundamentalmente durante la temporada estival. O sea que tenemos una capacidad de crecimiento en ese sentido muy grande. Tenemos enfrente, en la región del Biobío, el segundo PBI per cápita más importante de Chile. Es una de las regiones más ricas de Chile. Y junto con Araucanía y la región de los lagos y de los ríos configuran 4 millones de personas que están viendo mejorados sus ingresos y que se convierten indudablemente en un mercado muy interesante para los servicios y para los productos de nuestra región. Ahora pasamos al tema turístico, pero se suma un nuevo elemento con el tema del trasandino. Yo no sé si por ahí José Brillo, el ministro de Producción y Turismo, lo dijo como un anhelo, digamos. Él instaló la idea de también avanzar con un transporte de pasajeros en tren. Digamos, ¿esto es posible? ¿Puede avanzar de la misma manera que un transporte de cargas? O, digamos, por ahí fue algo que mencionó José como un sueño y quizás por ahí no está tan cerca de la concreción. Bueno, José tiene esa positiva capacidad de plantear nuevas alternativas que pueden parecer sueños, pero que son perfectamente posibles. Este es un caso que no habíamos estudiado. Los estudios técnicos que existen, que están bastante desactualizados, técnicos y económicos, del ferrocarril trasandino del sur, estaban siempre situados en el factor carga. Pero si uno mira en la frontera argentino-chilena puede encontrar que hay ejemplos de esto. En el norte de nuestro país, en la provincia de Salta, si no me equivoco, está funcionando un tren entre esa provincia y la región de Coquimbo, creo. No, Coquimbo está más abajo. Bueno, una de las regiones del norte, de Arica concretamente, un tren de carga y de pasajeros que tiene un flujo estable y permanente, a una escala pequeña todavía, pero que es un ejemplo de que se puede. Sí, sí. Entonces, no es descabellado pensar que en la medida en que el tren de cargas se vaya afianzando, podamos abrir la posibilidad, y en la medida que el turismo de un lado y del otro vaya creciendo, podamos ofrecer la posibilidad y estudiarla económicamente desde el punto de vista de su factibilidad, de poder atravesar la cordillera a través de Neuquén en tren. Sería una experiencia muy importante, muy linda, porque tenemos paisajes muy interesantes y yo creo que técnicamente es perfectamente viable. Lo que hay que analizar es fundamentalmente la cuestión económica y de rentabilidad que tendría eventualmente con los posibles flujos de pasajeros esa dimensión, esa modalidad. Todo esto que estamos hablando es inversión privada, ¿no? Sí, porque, a ver, la provincia de Neuquén ha hecho ya una fuerte inversión pública en esta materia, que la mencioné hace un ratito. Sí. La extensión de las vías, la construcción de todas las facilidades logísticas en torno a Zapala, han sido inversión pública genuina, fundada incluso en deuda que tomó la provincia para hacer esas obras estratégicas. Ahora necesitamos que sean los privados los que den el último esfuerzo y completen las vías que hacen falta de un lado y del otro y las facilidades que todavía hay que construir más allá de las vías, ¿no? que vienen asociados fundamentalmente al equipamiento ferroviario y demás. La construcción del proyecto del tren del Shale,
desde Bahía Blanca, desde el puerto de Bahía Blanca hasta Nielo, va a ayudar mucho al proyecto del Trasandino, porque fundamentalmente prácticamente más de la mitad del trayecto usan las mismas vías. Ajá. Y el tren del Shale implica la reparación y la reconstrucción de todo el tendido de vías entre Cipolletti y el puerto de Bahía Blanca, para dejarlo a punto para esto, y la construcción de nuevas vías desde Contralmirante Cordero hasta Nielo. Así que ese proyecto, que es relativamente nuevo, aparece como un proyecto complementario que va a permitir probablemente bajar los costos del proyecto del Tren Trasandino del Sur, a partir de la puesta a nuevo de más de la mitad del trayecto de vía férrea que se necesita. Nosotros tenemos, acá estuvo Jorge Zapag, ¿no? Hace 2 semanas atrás. Él nos dijo que para explotar y sacarle rédito económico al gas que tiene Vaca Muerta, tenemos un horizonte de 15 años. Habló de 15, 20 años, porque dijo, después vienen las energías limpias y se terminó. Esta es la última posibilidad que tenemos de sacarle rédito al gas que tenemos. Las obras del tren nos van a llevar por lo menos 3, 4 años, Sebastián. Yo me quedo con lo que me dijo Zapag. ¿Tenemos que seguir esperando para sacar el gas o hay posibilidades concretas y otras opciones o alternativas para sacar el gas desde este mismo momento, digamos, de la misma forma que podría ser con el suplemento o con el complemento del tren? A ver, el tren y las otras alternativas, fundamentalmente el transporte por carretera, son todos modalidades complementarias. O sea, eso lo podemos ver en Texas, lo podemos ver en Alberta. Es decir, lo que se termina configurando es un sistema de transporte que busca hacer más eficiente cada uno de los tramos de transporte. El tren es muy importante para bajar los costos en las largas distancias de justamente productos pesados, como es el caso de las arenas. Sí. Luego, el transporte por carretera va a ser importante para hacer la última milla, fundamentalmente, de cada uno de esos productos, de los equipamientos y demás. Es decir, no estamos diciendo que con el tren vamos a reemplazar los otros medios de transporte. Tenemos que meter en la ecuación el transporte aéreo también. Neuquén tiene muchas posibilidades a partir de su aeropuerto internacional de también ser un polo logístico y carguero de esta vía aérea de toda la Norpatagonia. Es decir, lo que estamos pensando es en la construcción en los próximos 3, 4, 5 años de un sistema logístico que le sirva a la actividad del shale, fundamentalmente, que es una actividad que, como dijo el doctor Zapag, tiene un horizonte concreto, pero que quede instalado para que puedan también las otras economías que hacen a la diversificación económica de nuestra provincia y de nuestra región norpatagónica aprovechar esa infraestructura logística para dar el salto, ¿sí? Entonces, lo vamos pensando en un sentido integral en este conjunto de proyectos que van apareciendo, sobre los cuales vamos tratando de gestionar el financiamiento, la participación público-privada, pero lo vamos pensando en un sentido integral y por eso en ese mismo esquema el tren trasandino también es una pata importante para permitirnos tener un acceso libre hacia los puertos del Pacífico, que es lo más razonable para nosotros. Estamos a muy pocos kilómetros de los puertos del Pacífico y tenemos que empezar a mirar más como provincia hacia ese lado. Yo siempre digo, Neuquén es una provincia mediterránea, pero tiene características insulares también. Uno no entra en Neuquén si no es por un puente, excepto en un solo caso, o por un puente sobre la montaña, que es un paso fronterizo. Sí. Y los países y las regiones insulares y mediterráneas siempre han tenido que desarrollar fuertemente su vocación logística, porque es la única manera en la que pueden realmente sobrevivir y tener un lugar en los mercados nacionales o internacionales. Ese es el destino de Neuquén, ser una provincia energética, pero fundada fuertemente en una gran vocación y especialización logística. ¿Y en qué porcentaje estamos, Sebastián? Y estamos empezando, porque estamos hablando que esta nueva revolución energética empezó hace 3, 4 años, su desarrollo acelerado, que tuvo una meseta, que nos sirvió para aprender, que nos sirvió para cerrar algunas brechas de infraestructura,
pero vamos tratando de ir empardando muchos de los desarrollos porque tiene una velocidad que no habíamos visto en ninguno de los otros fases de desarrollo. Cuando empezó el petróleo convencional en la provincia hace muchos años, lo hizo de una determinada manera y a una velocidad que hoy nos parecería ridículamente lenta. La construcción de las grandes represas hidroeléctricas sobre la cuenca del Limay fue un proceso que cambió geopolíticamente la realidad de la provincia de Neuquén también en los 70 y en los 80. Loma de la Lata lo mismo. Pero la velocidad que trae este proceso es una velocidad que no la habíamos visto nunca. Y eso se va a reflejar en muchísimas cosas, en una dinámica en el crecimiento demográfico, en una dinámica importante en las oportunidades que se nos van a abrir, también en los problemas y en las tensiones sociales que eso va a generar, y vamos a tener que ser muy rápidos para reaccionar en ese sentido. El Estado se va a tener que adaptar, está en un proceso de hacerlo, y cuando hablo del Estado no me refiero solamente al Estado provincial, me refiero también al Estado nacional y a los estados locales, es decir, a los municipios. El nuevo gobierno nacional está aprendiendo de esto. Claro. ¿Sí? Está en un proceso de aprendizaje acelerado de qué significa esto para el resto del país. Nosotros venimos con un changüí de 3 o 4 años de venirlo tratando de domar, y eso nos pone en una cierta situación de ventaja, pero es una ventaja que si no somos capaces de llevarle el ritmo, realmente se nos va a complicar mucho. Así que estamos entrenando para eso todos los días y tratando de hacer mucho más flexible y dinámico el proceso de adaptación, tanto en el sector privado como en el sector público, que tiene que dar condiciones para que esto se desarrolle de manera competitiva, pero también sustentable, y tratando de que nuestro nivel de vida, nuestra calidad de vida se mantenga o mejore. Estamos charlando con Sebastián González, él es el secretario de Planificación y Desarrollo de la provincia de Neuquén. Vamos a ir a una pausa y después nos vamos a meter en otros temas que también interesan y mucho y que tienen que ver con la calidad de vida de todos nosotros. Ya volvemos. Último bloque de este código urbano de esta semana. Sebastián, hablamos mucho, bueno, la agenda está marcada, ¿no?, por la cuestión Vaca Muerta, por el shale gas, el shale oil. Yo te comentaba en el corte que hubo un momento cuando Zapag toma la decisión de avanzar sobre el tema shale y creo que fue el regreso de su primero o segundo viaje a Canadá y a Estados Unidos, en donde la preocupación de él sabía a dónde iba, o sea, hacia dónde tenía que ir el desarrollo del shale en Neuquén y en el país. Pero tenía cierto temor de decir cómo hacer para que el resto de la sociedad neuquina y de la dirigencia entienda hacia dónde vamos. ¿Esa preocupación les llegó a ustedes? Por supuesto, nosotros como parte del equipo de trabajo del gobernador Zapag y ahora del gobernador Gutiérrez, y particularmente en mi caso que trabajo en temas de planificación, fue un ejemplo muy concreto de cómo se fija un objetivo, una visión de futuro y se empieza a analizar concretamente cómo llevar a la sociedad de la actualidad hacia esa visión de futuro hasta que se haga realidad, generando lo que en planificación llamamos la gratificación diferida, ¿no? Claro. Es decir, poder mostrarle y explicarle a la sociedad los beneficios que vamos a tener en un futuro, pero para lo cual vamos a tener que trabajar de determinada manera, pasar por algunos momentos complicados, pero sabiendo que nos viene o nos llega un porvenir que es auspicioso para todos. Y es por eso que nosotros prácticamente en simultáneo con el primer desarrollo masivo que empezó como una escala piloto, que fue en 2013 el proyecto de Loma Campana, empezamos a trabajar dentro del gobierno de la provincia en un estudio prospectivo de qué iba a pasar en la medida que se concretaran todas las inversiones que se iban anunciando por aquel entonces, fundamentalmente las que estaba anunciando YPF en ese momento.
Y lo hicimos en un contexto muy diferente al que tenemos ahora, claro, con un barril de petróleo a $100, un poco más, con otras condiciones en todo lo que es la parte laboral, del marco de inversiones y de la macroeconomía del país. Y ese estudio fue muy revelador respecto de esta velocidad de cambio que podía llegar a traer el desarrollo de 10.000 millones de dólares de inversión anual a lo largo de 10, 15 años, y lo que iba a implicar en términos de crecimiento demográfico, creación de nuevos empleos, de nuevas empresas, de generación de rentas provinciales y municipales, problemas de ordenamiento territorial en los municipios, tensiones y conflictos entre diferentes actores sociales. Es decir, todo eso lo empezamos a tratar de estimar, tomando también como referencia estos casos internacionales que vos mencionabas y que para Neuquén son importantes por el grado de similitud que tenemos, como es el caso del estado de Texas en Estados Unidos o la provincia de Alberta en Canadá. Y también, sin ir más lejos, con el caso de Noruega en Europa, ¿no? Casos que uno tiene que ir mirando no porque uno busque copiar modelos de hacer las cosas, sino porque son regiones o territorios que han atravesado ya el proceso en el que nosotros estamos en este momento y han ido resolviendo esos problemas emergentes de diferentes formas, pero han encontrado un camino que le permite a la actividad energética y extractiva fundamentalmente convivir perfectamente con el medio ambiente, con los desarrollos urbanos, con otras actividades económicas como el agro o el turismo o los servicios o el comercio, de una manera positiva y con sinergia, en definitiva, en mayores índices de calidad de vida y de crecimiento y desarrollo económico. ¿Estuviste en Alberta? Estuvimos hace muy poco acompañando parte del esfuerzo que está haciendo Gas y Petróleo en Neuquén, GIP, en la promoción de la licitación de estas 6 áreas nuevas, estos 6 bloques que está poniendo en juego nuestra petrolera provincial, y también para dar un poco de soporte en el sentido de hacer conocer las posibilidades que tiene la provincia de Neuquén como un destino de inversión, precisamente para las empresas de esos países que ya están metidos en este negocio, que tienen un nivel de desarrollo importante y que también tienen excedentes que pueden ser invertidos en un territorio como el nuestro, que necesita mucho de las inversiones externas para que podamos lograr convertir en una realidad este proyecto de ser el pulmón energético de la República Argentina. Y la verdad que el caso canadiense es muy interesante. Alberta es una provincia que es por lo menos 5 veces más grande que Neuquén en términos de superficie, pero que tiene características muy parecidas. Una gran explotación hidrocarburífera más vinculada al petróleo de carácter no convencional, en una zona muy árida y poco poblada, como es el caso también de nuestro corazón, digamos, en la zona de Anielo, donde no hay grandes ciudades cerca, con muy baja densidad poblacional, con gran presencia de actividades turísticas invernales, también de actividad agropecuaria y ganadera, y también de comunidades originarias que luego de un proceso de adaptación han empezado a ser parte en forma asociada de estos nuevos desarrollos energéticos. Resolviéndolo todo en un marco de estabilidad política muy grande. En Alberta gobernó durante los últimos 40 años un mismo partido político que le dio al desarrollo hidrocarburífero energético una estabilidad importante. Bueno, es Canadá también. Claro. Y eso, bueno, presenta muchas similitudes con cosas que nosotros estamos hoy evaluando, analizando, para ver de qué manera encontramos una solución apropiada para nuestras propias características. Cuando vos vas a Alberta, como Neuquén, ¿no? Oficialmente, ¿los tipos ya están familiarizados con la provincia de Neuquén? Digo porque hace mucho tiempo que van, ¿no? Le comentaba el otro día a un colaborador que nosotros participamos en un evento muy grande que se hace una vez por año, que es una especie de Expo Oil and Gas, como la que se hace en la rural acá todos los años. Y en ese espacio había muchos seminarios temáticos de los diferentes países que hoy tienen, es decir, de toda nuestra competencia, para decirlo claramente. Claro. Desde Nigeria, la India, China, estaban todos ahí promocionando sus propios desarrollos.
Todos esos países venían con su nombre, ¿no? Seminario de México, Seminario de China, el nuestro era el Seminario sobre las posibilidades de vaca muerta. O sea, es una marca registrada en el mundo, la gente la asocia a Argentina, la asocia a Neuquén. Tuvimos oportunidad de conversar con autoridades importantes de Canadá, como es el caso de Jim Ellis, que es el presidente de la Agencia de Regulación Energética de Alberta, que se acercó a conversar con nosotros y dice: yo estoy muy al tanto del desarrollo que están haciendo en la provincia de Neuquén, dice. O sea, eso te da una pauta del nivel también de trabajo que ha hecho el gobierno de la provincia, los referentes como el doctor Zapag, el gobernador Gutiérrez en las visitas que ha hecho tanto a Estados Unidos como a Canadá recientemente. Vamos dejando instalado la visión de Neuquén como un lugar para poder invertir, un lugar con estabilidad política, con estabilidad jurídica, con condiciones aptas para que podamos atraer esas inversiones que nos hacen falta para poder crecer. Seba, te voy a ser sincero. Me está pasando lo mismo que te pasó a vos con la organización del Comité de Integración. Pensé el programa de una manera y está saliendo disparado para otro lado, con lo cual es muy interesante. Me decís que el potencial de inversión que en la proyección que ustedes tienen cuando en el 2013 arrancaron con la administración de Jorge Zapag, siendo Omar Gutiérrez ministro de Economía, la proyección eran 10.000 millones de dólares por año en los próximos 10 años. Sí, por lo menos. O sea, del 2013 al 2023 o del 2017 al 2025. Por ahí vamos, ¿no? Tengo entendido que de esos 10.000 millones de dólares, el 40% es el efecto derrame en la economía neuquina. ¿Es así? Sí, las proporciones son más o menos esas. Diferentes estimaciones que se han hecho y estudios que han hecho desde empresas, institutos que tienen la industria, como es el caso del IAPG, las estimaciones que ha hecho la Cámara Argentina de la Construcción, dan una idea que el orden total de inversiones que va a necesitar el desarrollo de Vaca Muerta en los próximos entre 10 y 15 años es de alrededor de 140.000 millones de dólares. Estas son algunas de las estimaciones para poner en marcha por lo menos 5 o 6 desarrollos masivos similares al caso de Loma Campana. Sí. De esos 140.000, 150.000 millones de dólares, probablemente 100.000 millones tengan que ver con inversiones directas en la industria del petróleo y del gas, es decir, los fierros, los servicios geológicos, es decir, todo lo que viene específicamente direccionado a la cadena de valor hidrocarburífera en concreto. Pero los otros 40.000, 50.000 millones tienen que ver con inversiones que hay que concretar en infraestructura de rutas, escuelas, centros de salud, centros comerciales, infraestructura de agua y saneamiento, es decir, toda la infraestructura que hace posible que la gente pueda vivir normalmente, trabajar normalmente y permitir que la actividad sea perfectamente compatible con el resto de las actividades económicas. Esto obviamente no lo va a poder hacer el financiamiento público solamente. Evidentemente vamos a necesitar traccionar muchísima inversión privada, muchísima de esa inversión tendrá que venir de fuentes internacionales y por eso estamos trabajando junto con el Gobierno Nacional en campañas muy agresivas de atracción de inversiones, aprovechando las medidas que ya el Gobierno Nacional ha tomado en materia de flexibilización del marco de inversiones en nuestro país, aprovechando también las medidas que ha tomado el Gobierno en el sentido de asegurar precios justos y apropiados para que la industria del gas se pueda desarrollar, pero también ofreciendo opciones jurídicas y operativas, como por ejemplo las nuevas leyes que han salido publicadas hace poco de alianzas público-privadas o de contratos de participación público-privada, que van a permitir que muchas de esas obras de infraestructura puedan recibir también financiamiento privado para poder ser concretadas, porque si no va a ser muy difícil que podamos mantener un ritmo adecuado que nos evite que la brecha de infraestructura pueda agrandarse hasta un nivel en que sea complicado. Nos quedan 5 minutitos y quiero aprovecharlos para el tema turístico, pero vamos a hacer
este enlace. Me decís que Vaca Muerta está instalada internacionalmente. Vaca Muerta hoy, a partir de este nivel de inversiones en la proyección para los próximos 10 años, me parece que potencialmente genera mucho más dividendos y expectativas que la marca Patagonia. Es como para analizarlo también, ¿no? ¿En qué tan poco tiempo se logró instalar otra marca argentina en el contexto internacional como es Vaca Muerta, comparándolo con Patagonia, que también Neuquén está jugando con esa marca, ¿no? ¿Por qué te digo? Yo hablé mucho tiempo con Antonio Torrejón. Antonio Torrejón, lo debes conocer, es el mentor de la marca Patagonia en el contexto internacional a partir de instalar Chubut y el avistaje de ballenas en el contexto internacional. Vos vendrías a ser una especie de torrejoncito, digamos, con el tema Vaca Muerta, cada vez que se trata de vender el potencial energético de Neuquén, aparece Vaca Muerta. Voy a esto. ¿Cómo haces vos desde una Secretaría de Planificación y Desarrollo de la provincia, en este caso Neuquén, para compatibilizar esos intereses? Porque son dos marcas muy fuertes en donde está Neuquén comprometida y jugando fuertemente. Son marcas que se retroalimentan mutuamente, indudablemente. Nosotros siempre desde el punto de vista de la planificación lo que tratamos de ver es hacer un esfuerzo por ver el sistema completo y cómo las diferentes partes se van vinculando o donde hay posibilidad de hacer vinculaciones y no se están dando, ¿por qué no se están dando? Indudablemente, como bien decís, Vaca Muerta es una marca, Patagonia es una marca y las dos representan activos importantes que tiene Neuquén y que tiene toda la Patagonia, ¿sí? Entonces tenemos que ser capaces de aprovecharlas, de hacer que se puedan integrar, que puedan aprovecharse mutuamente. Vaca Muerta, además de poner el foco de atención en la atracción de inversores, también nos pone en un escenario mundial en el cual nuestra industria turística puede captar mayor cantidad de visitantes, fundamentalmente por el grado de conocimiento que tiene en este sentido. Petróleo y turismo son compatibles, se pueden complementar mutuamente. Y fundamentalmente lo que hay que buscar son las políticas públicas que permitan que esas cosas puedan ir vinculándose y potenciándose mutuamente. Yo creo que en ese camino estamos. Vos querías hablar de turismo, bueno, las últimas novedades que hemos tenido en estos últimos meses que tienen que ver con el aumento de la conectividad aérea, por ejemplo, con Chile, directamente a través de Santiago, la verdad que nos sorprendieron a todos porque eran reclamos que tenían los comités de integración de muchos años, esos que vos decís que se acumulaban en el tiempo. Bueno, uno de ellos era la conectividad aérea y de repente hemos empezado a tener muy buenas noticias y eso no es casualidad, no es que de repente alguien tomó conciencia de lo importante que era, sino porque han empezado a aparecer nuevas industrias con gran peso gravitatorio, como es el caso de la industria energética en Neuquén y en la Norpatagonia, que hacen viable que se puedan, por ejemplo, pensar nuevas alternativas de conectividad aérea que van a servir tanto para los negocios de la gente que trabaja en la industria hidrocarburífera, como también para poder traer turistas de cualquier parte del mundo, porque Santiago de Chile es un enorme hub aeronáutico y que va a permitir fundamentalmente resolver o ayudar a resolver un problema que tenemos cuando tenemos que entrar por Ezeiza, turistas. Cuando el turista entra por Ezeiza, se queda muchos días en Buenos Aires conociendo la ciudad, se va a las cataratas del Iguazú, se va al Calafate y pareciera que no existe más nada. Bueno, tenemos la posibilidad de sortear ese problema y de traer pasajeros directamente desde Santiago de Chile, que tiene conexión con todo el mundo, a la provincia de Neuquén, a la Norpatagonia y a todos nuestros destinos. Bueno, oportunidades como esas van a ir apareciendo permanentemente y vamos a tener que estar muy entrenados y preparados para poder atraparlas, porque son oportunidades que vienen fundamentalmente de la complementación de actividades económicas y en definitiva lo que queremos tener es eso, es un sistema económico diversificado, complementario y que se sostenga mutuamente. Eso sería el ideal y eso es lo que nosotros vemos que tiene Texas, que tiene Alberta, que tiene Noruega. La última, y ya te libero. ¿Renegás mucho con los intendentes? No. ¿No?
No, Digo, porque en esto de planificar, de ir, de capacitar... Una parte positiva de todo este dinamismo que hemos tenido en los últimos 3 años es que los intendentes han encontrado nuevamente el valor de la planificación. No como un proceso diletante que lleva mucho tiempo, sino como una planificación en acción. Mi secretaría se llama Secretaría de Planificación y Acción para el Desarrollo. Ese es el nombre que tiene el COPADE desde hace 54 años. Y eso tiene que ver con que la planificación es una herramienta para mejorar las políticas públicas y para mejorar la calidad de la gestión pública. Y los intendentes, en ese sentido, en mayor o menor medida están involucrados en esto, han empezado a trabajar en sus capacidades de planificación. Estamos trabajando mucho con los intendentes de la región metropolitana, con intendentes de la zona norte, con intendentes de la zona sur, con el centro, cada uno con sus propias particularidades y sus propios problemas, pero todos muy activos. Tenemos 57 gobiernos locales en nuestra provincia, cada uno con sus propias particularidades y problemas. Y estamos tratando de trabajar con todos ellos de la manera que ellos necesitan, no solamente de la que nosotros pensamos que tenemos que trabajar, sino de la manera que ellos necesitan y de acuerdo a las características que tiene cada uno de sus municipios. Así que no reniego mucho, pero a veces sentimos que no damos abasto en alguna de estas cuestiones porque es un trabajo muy desgastante en ese sentido, pero muy enriquecedor también. Sebastián, ha sido un gusto, ¿eh? Gracias, Alejandro, y nos vemos la próxima. Y la próxima nos vamos a ver porque quedaron temas pendientes, muchos temas. Muchísimas gracias. Ha pasado Sebastián González, secretario de Planificación y Acción para el Desarrollo de la provincia de Neuquén. Nosotros nos vemos la próxima semana, el miércoles, 22 horas, aquí en 24/7 Canal de Noticias y AM 550. Hasta entonces, pásenla bien, cuídense mucho, que Dios los bendiga.